asistir a la tercera sesión de Días de Faenas Matemáticas. Esta vez tenemos el gusto de contar con la doctora Elizabeth Pérez Cortés. La doctora Elizabeth es egresada de aquí de la UAM Iztapalapa. Ella obtuvo la medalla mérito universitario aquí en la UAM. Después hizo su maestría en la UNAM, en el IMAS, donde en el 92, donde también obtuvo la medalla Gabino Barrera. El doctorado lo hizo en Grenoble, en el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, en 1993, allá termina el doctorado en el 96, y ha sido investigadora de la UAM Iztapalapa desde el 97, particularmente ha sido coordinadora del posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información aquí en la UAM Iztapalapa. Sus temas de interés de investigación son los sistemas distribuidos, en particular las bases de datos distribuidas y computación evolutiva. Y bueno, pues hoy les va a platicar de la distribución de contenido bajo el paradigma P2P. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por la invitación a venir a compartir un poquito de lo que hacemos nosotros. Pues el tema de esta plática es distribución de contenidos bajo paradigma PARAPA. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver los grandes términos que componen este título y empezamos por la descripción del contenido. ¿Qué es un contenido digital? Pues en términos básicos es un archivo que contiene en forma digital algún documento que nos interesa, que puede ser que tenga música, una película, fotografía o cualquier otro tipo de datos en formato digital. Entonces, estos contenidos digitales normalmente se distribuyen a través de un modelo conocido como el modelo cliente-servidor. Es el modelo clásico en donde tenemos una máquina que contiene los archivos que se quieren distribuir. Pues todos los demás usuarios, usando nuestros distintos dispositivos, nos conectamos a ese servidor y a través de la red obtenemos lo que nos interesa. Este modelo es muy simple de implementar, pero tiene un par de desventajas. La primera de ellas es que si la cantidad de usuarios aumenta de manera tal que la capacidad del servidor ya no les alcanza a servir con una velocidad razonable, pues lo que va a pasar es que varios de esos usuarios estén descontentos. ¿Por qué? Porque la velocidad de transmisión pues es muy lenta. Entonces, ese es el primer inconveniente. El segundo es que si por alguna razón este servidor deja de funcionar, entonces ya no nada más algunos, sino todos los usuarios pues van a estar descontentos. ¿Por qué? Porque ya nadie puede obtener el servicio. El problema con este paradigma pues es que a final de cuentas este servidor es por un lado un cuello de botella y por otro lado un punto único de falla. Este problema se puede solucionar como lo hacen algunos distribuidores de contenido, haciendo una red de distribución de contenido que consiste en que en lugar de tener un solo servidor, pues tenemos réplicas, cada una de ellas dedicada a un segmento del mundo, y entonces pues ya si uno de ellos ya no está, de todas maneras nosotros siguen dando el servicio a los clientes. Sin embargo, bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto. Tenemos una red de distribución de contenido que tiene un representante para Reino Unido, uno para Estados Unidos y así sucesivamente. Pero esto a final de cuentas lo único que hace es como postergar la saturación del sistema, porque si igual crece demasiado la demanda para este solo servidor, va a obtener el mismo inconveniente que tenía el primer esquema. Entonces el asunto aquí es que deberíamos encontrar un esquema en donde la capacidad de atención del sistema crezca con la demanda. Es decir, mientras más usuarios hay, más recursos hay para servirlos. Eso quiere decir que cada uno de los clientes que se agrega al sistema debe de aportar recursos. Y por otro lado, para eliminar el punto único de falla, pues lo que tenemos que hacer es eliminar los roles especiales. Porque si algún nodo en la red tiene un rol especial y un pirata ataca a ese nodo o sufre un accidente, entonces el servicio sufre. Entonces esas son las dos premisas que tenemos para ver nacer el paradigma PARAPA. ¿Qué es el paradigma PARAPA? Pues el paradigma PARAPA, se los voy a desglosar aquí en esta sección de conceptos básicos, es aquel en donde los nodos se autoorganizan para compartir recursos.
Ninguno de ellos tiene un rol especial, pero lo que sí saben es que quieren compartir recursos. En este tipo de sistema pues no existe un control central, porque si no tendríamos roles especiales. Entonces no debe de existir un control central y todos los nodos pueden proveer y todos los nodos pueden consumir. Entonces no hay esta separación de tú eres el servidor y nosotros somos los clientes, sino que todos pueden jugar el mismo rol. Dado que todos los nodos tienen igualdad de roles, entonces se dice que son pares y por eso el término de sistemas para par. Ahora, estos nodos cuando se conectan a la aplicación pues están conectados por una red física. Todos ustedes cuando se conectan de alguna manera tienen un punto de acceso o su computadora está con un nodo alámbrico, etc. Sin embargo, cuando se forma la red para par, los enlaces que se establecen entre los nodos no son físicos sino lógicos. Quiere decir que yo puedo formar con estos enlaces lógicos topologías de distintas formas, como por ejemplo aquí que estoy poniendo un anillo con los mismos nodos que están aquí. Esto, ¿cómo lo logro? Bueno, porque bajo sobre la infraestructura sobre la que me monto, ya hay protocolos que me permiten alcanzar un nodo a partir de cualquier otro nodo siempre y cuando tenga un campo conexo. Aquí. Entonces yo puedo perfectamente formar una topología de un árbol, por ejemplo, o esta de y los enlaces lógicos, ¿cómo se van a establecer? Pues eso depende del uso que yo le quiera dar a la aplicación. Depende de lo que a mí me convenga más. Existen dos tipos, aunque en la literatura normalmente vamos a encontrar dos tipos de redes para par. Unas de ellas se conocen como no estructuradas, porque los nodos se conectan unos con otros sin seguir reglas especiales. Y entonces, pues la forma que eso adquiere es un poco orgánica. Y por otro lado tenemos las estructuradas en donde ya los nodos saben cómo se tienen que organizar. Pero aquí nos vamos a formar en arbolito, aquí nos vamos a poner en la India, o acá nos vamos a poner en un anillo, y entonces así se van acomodando. La categoría que está entre medio, que son semiestructuradas, consiste en darle roles especiales a algunos nodos para facilitar el trabajo. Pero entonces, como ya estamos dando roles especiales, estrictamente ya no estamos hablando de parámetros. Entonces, bueno, los nodos cuando se unen a un sistema para par, ellos deciden participar. Es decir, tengo recursos que compartir y quiero también recursos del sistema. Pero son autónomos, entonces ellos deciden cuándo entran, qué comparten y cuándo se van. Pero los algoritmos que hay detrás de estos sistemas tienen que ser muy robustos, porque un nodo que está ahorita en 10 minutos puede ya no estar. Y de todas maneras, los clientes, los que están descargando, tienen que seguir obteniendo el servicio. Entonces, los sistemas para par cambian constantemente. A este fenómeno se le conoce como transitoriedad en español, pero en inglés, justo por eso, porque hay este movimiento constante de miembros que entran y salen del sistema. Y entonces, imagínense ustedes que están formando un anillo, pues este anillo en diferentes secciones se está rompiendo y se está rearmando, ¿sabes? Para poder dar la funcionalidad que estamos ofreciendo. Por otro lado, también, dado que todos los pares deciden qué recursos aportan y cuánto tiempo se quedan ahí, también se puede dar el caso de nodos que simplemente entren a consumir recursos y que no den nada. Es decir, se puede ir a simplemente servirse del sistema. Ese es el fenómeno conocido como free riding. Y pues para esto, este tipo de sistemas tienen que contemplar mecanismos que lo detecten y que lo prevengan. Uno de estos, el más utilizado, es el mecanismo de incentivos, que aquí tengo listados dos maneras de hacerlo. Uno es a través de la reputación. Uno se va haciendo una reputación dentro del sistema como alguien que es equitativo, es decir, yo proveo y también consumo, o como alguien que nada más consume. Entonces la siguiente vez que me aparezca y pida, a lo mejor no me van a dar. No me van a dar igual que la primera vez que me presenté y solo pedí, porque yo nunca he servido al sistema. También se puede tener un esquema de incentivos económicos en donde el servicio tiene un precio y entonces te cobro cuando me pides el servicio y cuando tú lo ofreces te pago. Y hay un tercer esquema de incentivos que es bastante más nuevo, que es el de dar diversión
al tiempo que doy el servicio, el usuario se divierte. Entonces es la gamificación, se le dice. En español no sé exactamente en qué va a parar ese término, pero en inglés es gamification. Entonces, utilizando los incentivos, nosotros podemos desanimar a los usuarios a que hagan free riding, es decir, que nada más se metan al sistema para ofrecer beneficios. Y aquí detrás hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, de teoría de juegos, para quienes hagan eso. Entonces, bueno, cuando yo construyo un sistema de este estilo, es como imaginar que es un conjunto de personas, porque al final de cuentas, detrás de la aplicación yo tengo un usuario que decidió conectarse a la aplicación. Entonces, es un conjunto de personas que están autoorganizándose para compartir los bienes digitales que tienen. Y entonces, ¿qué ventajas tiene esto con respecto al modelo cliente-servidor? Pues ya habíamos dicho antes, este modelo escala, porque mientras más miembros del sistema tenemos, más recursos tenemos también, porque cada uno de ustedes que se conecta a la aplicación está poniendo a disposición también su capacidad de cómputo, su ancho de banda. ¿Algunos de ustedes han bajado películas con BitTorrent? ¿Con EMU? Bueno, es exactamente un sistema de ese estilo. Entonces, cada vez que ustedes se conectan, verán que no nada más hay cosas que se están descargando, sino que también hay cosas que están saliendo de su máquina. Entonces, más usuarios, más capacidad, el sistema escala. Después, pues no tienen un único punto de falla, porque si a alguno de ustedes se le acaba la batería, se le va la luz, le da por apagar la aplicación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los demás están ahí para seguir dándoles el servicio. También, por otro lado, estos sistemas son confiables en el sentido que los algoritmos están construidos para tolerar esta transitariedad de los miembros de la red. Si uno se va, los otros pueden seguir dando el servicio. Entonces son suficientemente robustos para eso. Por otro lado, pues también tienen desventajas. Habíamos estado hablando recientemente de la vulnerabilidad ante el abuso que tienen, puesto que por robustos que sean, prácticamente siempre se encuentra la manera de tomar más de lo que se da, y hay gente pues que se encarga de buscarlos. Los algoritmos, por otro lado, son bastante más complejos que los algoritmos que se usan para una red estática, en donde vamos a confiar que los nodos siempre están ahí, y no solamente siempre están ahí, sino que además son obedientes, es decir, van a hacer exactamente lo que les digo que hagan, y en este caso no, porque tenemos autonomía. Y pues tenemos problemas de seguridad también por comportamientos maliciosos que van más allá de dar sin dar, sino, por ejemplo, yo puedo decir que poseo un contenido y que lo quiero compartir, y en realidad lo que tengo es un archivo lleno de basura. Pero lo puedo poner ahí como señuelo para que los demás digan, ah, él tiene esto, entonces vamos a darle servicio, porque él nos puede dar esto. Entonces, bueno, son algunos de los problemas. El día de hoy nos vamos a concentrar en esencia en ver cómo se proveen algunas de las funciones. Entonces, los usos de este tipo de sistemas involucran sobre todo la difusión de información que es pública en algún sentido, donde hay pocos que la generan y muchos que la quieren consumir, y entonces lo que se busca es hacer una cantidad de copias masiva, así que muchos tengan los contenidos. Y ustedes, pues ya algunos me dijeron que usaron algunos de estos servicios, pero pueden encontrar la arquitectura par en sistemas de distribución de noticias, por ejemplo, como los newsgroups de Usenet. No sé si algunos de ustedes sean suficientemente mayores para saber qué son los newsgroups, pero bueno, era una manera, la manera primera que hubo para difundir noticias. Uno se inscribía a las listas, no sé, de Noticias de México, y después se ponía ahí para ver qué cosa había pasado y podía uno mandar mensajes. De estos ya me dijeron que sí han utilizado, entonces estas son aplicaciones para recuperar películas, por ejemplo, o series. El más conocido de todos es BitTorrent. Para buscar información, Spotify seguramente lo han utilizado también. Ahí detrás hay una arquitectura para par que hace mucho la eficiencia de este distribuidor de música. En mensajería instantánea también en Messenger, el ICQ, y en telefonía quizá también conozcamos bastante Skype. Entonces, parte de la información de estas aplicaciones se almacena en una red para par,
y eso hace que, a pesar de la cobertura mundial que tienen estos servicios, nosotros podamos tener esta impresión de que todo funciona muy bien, a pesar de esta cantidad masiva de... Bueno, no tenemos la impresión, funciona muy bien, a pesar de que tengamos una cantidad masiva de usuarios. Pero aquí no estamos hablando de decenas o de miles, estamos hablando de millones de usuarios. Entonces, bueno, ¿qué funciones me ofrece o me debe de ofrecer una aplicación para PAC? Pues bueno, necesito que la aplicación me dé, primero, un mecanismo del cual un usuario pone a disposición de los demás un contenido. Es decir, yo diga, ok, yo tengo la película de Nacho Libre y se las puedo compartir, ¿no? Por decir algo. Tengo la edición de la novela que escribió fulanito de tal, con las anotaciones de Perenganito, y se las puedo compartir porque ya no tiene derechos. Entonces, la publicación. Por otro lado, necesito que me dé un servicio de localización, puesto que el contenido lo puede tener cualquiera de los millones de usuarios. En el sistema tiene que haber una manera de llegar hasta el nodo que me comparte el contenido. ¿Para qué? Para que después finalmente pueda haber una transferencia de contenido de aquel nodo que lo comparte o de aquellos nodos que lo comparten, porque también puede ser la transferencia a partir de más de uno hacia mi nodo. Entonces, estas son las tres funciones. Y para eso el sistema tiene que almacenar una serie de datos. Por un lado tienen que estar los contenidos almacenados, en algún lado tienen que estar. Por otro lado, los usuarios tienen que ser capaces de, tienen que tener la posibilidad de emitir consultas en donde pongan explícitamente la referencia del contenido que les interese. Y entonces, ¿cómo voy a encontrar yo cuáles son los nodos que contienen este contenido? Pues porque en el sistema se almacenan unas cosas que llamamos índices, que en esencia son unas tablotas que tienen los contenidos relacionados con los sitios que lo comparten, o que en algún momento lo estuvieron compartiendo, porque a lo mejor ahorita ya no están conectados, pero aquí están registrados, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se resuelven las dos primeras en las redes no estructuradas y en las estructuradas. Entonces, en las no estructuradas, como ya les había dicho, los nodos llegan y se acomodan donde pueden, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar y decir, para esta red, que es la de una red de las primeritas para que hubo, que se llamaba Nutella, pues un nodo llegaba y lanzaba un mensaje en su entorno de red y preguntaba quién está en Nutella. Entonces, había una serie de nodos que le contestaban, y a partir de eso él les preguntaba si querían ser sus vecinos. Ser vecinos implicaba que se estableció un enlace lógico entre el nodo que estaba entrando y el nodo que le había contestado. Y cuando esos nodos les decían que sí, entonces pues ya cada uno de ellos armaba su redecita, hasta 7 u 8 enlaces, no recuerdo bien el número. Y si algún nodo le decía que no, le decía pues no, yo ya tengo mis vecinos suficientes, entonces le mandaba referencias que tenía. O sea, yo no puedo, pero mira, estos son mis cuates, a lo mejor alguno de ellos te acepta. Y entonces ya me pongo yo a preguntarle a las referencias nuevas, a ver si esas las aceptaba, y en un momento dado pues tengo que tener mis enlaces completos. Y ya tengo la red así. Entonces la red pues se va formando según van apareciendo los nodos, o se van deshaciendo, ¿es un árbol? Pues en este caso parece un árbol, pero no necesariamente, porque hay ciclitos por aquí, ¿sí? No está pensado para que sea un árbol. El algoritmo es eso: yo me conecto, pregunto quién está aquí, me contestan, de esos les pregunto quién quiere ser mi vecino, si no alcanzo a juntar les pido referencias, y entonces me dan referencias e intento con eso. Y en algún momento dado pues voy a tener a mis vecinos completos. Y bueno, ya que estoy bien conectado, en este caso la publicación se hace, si vemos la manera de construir los índices, se hace de acuerdo a este esquema. Porque pensemos en el índice. El índice, aquí quedamos, que es una tablota que contiene todos los contenidos de un lado, una columna, y en la otra columna, quién tiene esos contenidos. Entonces, pues la manera más fácil de hacer un índice sería: agarremos un nodo y que todo el mundo le diga a ese nodo qué cosa es. Entonces ese nodo hace la tablota. Así funcionaba la web en principio, ¿sí?
¿Qué pasaría con ese nodo que tiene el índice? Rompe completamente con el esquema par a par porque le estamos dando un rol particular, ¿sí? Y entonces tenemos el punto único de falla y tenemos el cuello de botella. Entonces eso no puede funcionar así. Necesitamos ir hacia un esquema distribuido. Entonces en un extremo tenemos el índice centralizado, que no empata con nuestro modelo, y en el otro extremo que tenemos que cada quien sepa lo que comparte, ¿sí? Y entonces aquí a eso le estamos llamando índice global centralizado, es el primero que rompe con el esquema par a par, y el otro es el índice local. Localmente cada par almacena la lista de lo que comparte. Este es el esquema que se siguió en este primer, en este sistema Gnutella que les presenté, porque en realidad el primer sistema par a par que apareció se llamaba Napster. Muy probablemente algunos de ustedes inclusive lo usaron para descargar. ¿Qué se descargaba de Napster? Música, ¿verdad? Y funcionaba así, tenía un índice centralizado y entonces uno ahí decía yo tengo tal cosa, y lo par a par de dónde venía, de que cuando uno tenía las localidades donde estaba almacenada la canción, entonces ya yo me comunicaba con el par que la tenía y la transmisión del recurso se daba entre los pares. Ese sitio se metió en problemas legales porque la música que compartía pues no necesariamente estaba libre de derechos. Entonces por eso yo hablo de Gnutella como el primero par a par, porque ese sí no tenía este índice centralizado. Entonces esa es una manera de hacerlo, y la manera intermedia es que tengamos esta tablota, pero en lugar de tenerla toda almacenada en un solo lugar, la pongamos en partecitas, y esas partecitas las coloquemos en los nodos distintos. Esas son las tablas file distribuidas de las que les voy a hablar después. Entonces, si seguimos con estas no estructuradas, pues el esquema de almacenamiento del índice que tenemos es este del índice local. Otra vez, cada par sabe lo que comparte. En ese ya quedamos que no, nos quedan estas dos. Y entonces, ¿eso qué implica? La publicación se anula, porque ya no tengo que decirle a nadie que yo comparto qué, ¿verdad? Solamente yo sé lo que comparto y no tengo que publicitarlo en la aplicación extrema del paradigma. Y entonces, si yo quiero encontrar algo, ¿qué tengo que hacer? Si no tengo ningún lugar en donde esté concentrada esa información, pues tengo que echarme a andar. Entonces yo les pregunto a mis cuates, ¿ustedes tienen tal contenido? Y si alguno de ellos lo tiene, buena suerte, me contestan inmediatamente. Y si no, ¿qué hacen? Le preguntan a nosotros. Y si alguno lo tiene, entonces ya viene por el camino inverso. Y si no, ¿qué hacen? Le preguntan a los que sí. Entonces, pues es una dinámica muy simple. Se conoce como el mecanismo de inundación. Vamos a inundar la red con una búsqueda, y lo que sucede con esto es que pues es una búsqueda en amplitud del grafo de la red, y puede resultar muy onerosa, porque si mi red, otra vez estamos hablando de millones de nodos de computadoras, millones de computadoras conectados a esto, pues en cuánto tiempo puede regresarme incluso una respuesta negativa, porque puede ser que el contenido no esté. Y por otro lado, una sola consulta generó mensajes en todos y cada uno de los enlaces lógicos de mi red par a par. Entonces esto resulta muy oneroso. Lo que se hace en la práctica es que se hace por inundación, pero limitada. Es decir, cada consulta tiene un radio en el cual se va a propagar lo que le llamamos el TTL o time to lead, tiempo de vida. Y entonces, si mi consulta va con un tiempo de vida 2, nada más se va a propagar a mi vecindario y cada uno de mis vecinos a los nodos que les siguen. Y entonces, ahí lo que vamos a tener pues es la certeza de que en un vecindario al radio dado el contenido no existe, pero puede ser que más allá sí esté. Entonces tenemos que trabajar con eso, porque es o costo excesivo y saturar la red, que además no estoy ya nada más yo, y si mi consulta hace mensajes sobre todos los enlaces del sistema y otro millón de usuarios hace lo mismo, mi sistema va a colapsar y mis usuarios se van a ir, porque pues tampoco quieren ver su ancho de banda saturado por mensajes de esta aplicación. Entonces no me queda de otra más que trabajar con resultados parciales. Lo que yo tengo es que en ese radio el contenido no está,
por lo que llamamos nosotros un falso negativo. Me dijo que no está, pero puede que esté ahí, pero nada más no lo busqué donde sí está. Las otras dos estrategias, bueno, este es un poquito de cómo se va la inundación. O sea, primero a mis vecinos, y cada vecino a los suyos, y cada uno de estos a los que sigue, hasta que cubrimos toda la vida. Lo otro que podemos hacer, igual, para explorar este grafo, es hacer caminatas aleatorias, pero igual se va a explorar de manera parcial. Esto quiere decir que cada nodo, de los 3 posibles a los que le puede enviar la consulta, va a elegir uno de ellos, y ese nodo de los nodos que son sus vecinos, va a elegir uno de ellos, y lo mismo va a ser él, y lo mismo va a ser él. Entonces, las caminatas aleatorias tienen una longitud predeterminada, son procesos estocásticos, y yo de estas puedo lanzar más de una. Entonces, aquí tiene la ilustración de una, aquí tengo que lance 2, pero igual estoy recorriendo la red de manera parcial. Y eso que me da, otra vez, si la respuesta es negativa, no es un no absoluto, sino que es un no que puede ser que simplemente no busquen los nodos donde están. También se pueden utilizar modelos de difusión epidémica, en donde se considera que un nodo a donde la consulta ya llegó es un nodo que ya está infectado, entonces durante un cierto tiempo va a poder propagar el virus, en este caso es la consulta, y entonces tenemos, por ejemplo, que la ronda 1, este nodo que tenía la consulta se la pasa a este, y en el instante 2 se la pasa al que sigue, mientras que este que ya fue infectado en la previa se la pasa a este, y en el instante que sigue, este que todavía es infeccioso se la pasa a esta, este se la pasa a este y este sigue por acá. Puede ser que en la ronda 4 este ya no infecte a nadie, aunque tuviera la posibilidad, porque tenemos un periodo de ser infeccioso. Entonces, utilizando este tipo de modelos, también se puede explorar la red de manera parcial, porque otra vez, pues esto no está cubriendo a la red en su totalidad. Entonces, este es el precio que estamos pagando por utilizar un sistema par a par donde la topología no está controlada. Entonces, el índice, ¿dónde está? Pues repartido. Cada nodo sabe lo que comparte, repartido al extremo. Pero como no puedo recorrer la red para cada consulta, entonces me tengo que conformar con respuestas donde puedo tener falsos negativos. ¿Vamos bien hasta ahí? Una pregunta, mencionaste la búsqueda de longitud, pero no la búsqueda de profundidad. ¿Es tan mala como la búsqueda de longitud? El depth first. Pues un poquito, lo que pasa es que no es un árbol, precisamente. No, pero no importa, porque puedes hacer hasta el final y regresar. Es peor todavía, porque imagínate que nos vamos, que el grafo es completamente conexo. ¿Qué me daría de...? O sea, sí, por todos los lados. Que tiene ciclos. Ajá, que tiene ciclos, ¿qué me daría? ¿Una trepita? Sí, te da un regreso. Una trepita, ¿no? Sí. No, Entonces te sería da un ciclo. peor, ¿no? Porque el recorrido en amplitud tendremos el diámetro del grafo sería lo que me tardaría yo en ir y venir. Y si me voy en profundidad, me voy a dar la más larga. Entonces sería peor. Sería peor. Entonces, bueno, entonces eso nace de no saber dónde están las cosas. Por eso el orden es importante. Sería bueno entonces poder saber dónde están las cosas. Y ahí es donde entran los sistemas estructurados, las redes estructuradas. Si quiero reducir los costos de las búsquedas y reducir los falsos negativos, tengo que saber a dónde buscar. Así que mis búsquedas sean deterministas. Y entonces tenemos las redes par a par estructuradas. Y en este caso, los nodos se van a organizar en unas topologías predefinidas y tanto los nodos como los recursos van a ser identificados de manera única, de forma tal que yo pueda, con una reglita como esta con una reglita saber dónde está, ¿no? Un nodo N, por ejemplo, puede ser responsable de un recurso si su identificador es el más cercano, donde de más cercano pues sería un criterio ya específico para cada una de las redes. Entonces, si sé cómo se identifican los nodos y cómo se identifican los recursos, puedo establecer una relación y después cuando alguien me pregunta por un recurso, veo su identificador y ya sé a qué nodo le tengo que preguntar. ¿Estamos?
pues para eso se utilizan unas estructuras de datos que se llaman tablas hash distribuidas o DHTs por sus siglas en inglés, pero pues antes de ver cómo son distribuidas vamos a ver cómo son centralizadas. Una tabla hash o tablas de dispersión, a lo mejor los de computación han oído hablar de eso, son estructuras de datos que me sirven para almacenar y recuperar datos de manera eficiente. Entonces yo tengo, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen su colección de libros o su colección de música y que la han ido apuntando en un archivo. Cada vez que compran algo van y lo apuntan, y que es una cosa ya bastante larga, y de repente alguien les pregunta si tienen tal título. Ustedes le dan la lista y dicen, pues búscale ahí. ¿Qué va a pasar en el peor de los casos? Todo no. Imagínense un libro que ustedes no tienen. Esa persona, ¿qué tiene que hacer para decidir que no está? Va a tener que consultar toda la lista, ¿verdad? Y eso pues es muy oneroso en tiempo, sobre todo si esta lista es muy grande. Ahora imagínense la lista de todos los contenidos digitales. No nos sirve, ¿verdad? Bueno, entonces, irlas poniendo una detrás de la otra no es muy útil, porque es posible que uno tenga que buscar en todos, y esto me lleva a una cantidad de trabajo que es lineal en el número de elementos que tengamos ahí. Entonces, con las tablas hash lo que tenemos es que tenemos una función que le aplicamos a un atributo único del contenido que queramos tener, y eso nos da una localidad única en esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí puse los ISBNs, y aquí hice un ejercicio muy simple de tomar el último dígito, y entonces, por ejemplo, el príncipe que tiene el último dígito en 0, pues lo está mandando a la localidad 0, acá arriba. Y eso lo que hace que cuando alguien me pregunte por el príncipe, no, dame su ISBN, lo tomo, le aprieto el hash, veo que está en 0, ya voy a lo. Si no está ahí es que no está, ¿no? Por ejemplo, si me dieran uno con 2, voy ahí, 2 no está, pues no está. Hay algunos contratiempos a veces al utilizar las tablas hash, porque podemos tener colisiones, pero eso es harina de otro costal. Ahorita quedémonos con esta cuestión de que yo le doy un atributo único y me da una localidad donde buscar, sin que yo tenga que andar buscando en todo el conjunto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, esas son las tablas hash. Y cuando digo que están distribuidas, pues de lo que se trata es que yo tengo esta tablota y una parte de la tabla se la doy y se la encargo a un nodo, otra parte se la encargo a otro nodo, y así sucesivamente. De manera que yo sé, en función del identificador del nodo, de qué parte de la tabla hash se está haciendo cargo. ¿Sí? Entonces, una tabla hash distribuida es eso, una estructura de datos que está partida en pedacitos. A cada nodo le doy un pedacito. Entonces, bueno, en los sistemas para distribución de contenido específicamente, la cantidad de elementos es variable, porque imaginemos que lo queremos para películas. Pues ahora hay una cantidad de películas y mañana hay otra. Y pasado mañana hay menos, quizá, y así. ¿Por qué? Porque hay nodos que tienen la copia única que se retira. Entonces puede verse reducido el conjunto o también puede aumentar. Y la cantidad de nodos participantes también es variable. Sí puede ser que en algún país por ahí de repente les corten el internet a todos y ya nadie sale. Y entonces hay una cantidad de nodos que sale de manera importante en un momento dado, y puede ser que se reconecten al otro día, o la mitad del mundo se va a dormir, la otra mitad se despierta, y entonces está eso en constante movimiento. Entonces las funciones que se utilizan tienen que ser consistentes, y se llaman consistentes porque son independientes del número de elementos que participan, a los cuales se les aplican el conjunto de dominio. Y nosotros entonces tenemos ese escenario justamente. Y eso nos hace que si las utilizamos, entonces cuando la tabla hash se tiene que expandir porque le agrego elementos, pues el numerito que voy a obtener para cada elemento que se agregue es independiente de cuántos había. También es independiente de cuántos nodos tenga el sistema. Es decir, es único. Entonces, si eso se lo aplico a un elemento único de lo que estoy tratando de identificar, entonces voy a obtener números únicos tanto para los identificadores de los nodos como para los contenidos.
Entonces, para los identificadores de los nodos solemos usar la MAC address. ¿Todo el mundo ha oído hablar de eso? Es un numerito que tienen nuestros dispositivos electrónicos. Su teléfono tiene una MAC address que es única, sus computadoras tienen una MAC address que es única también. Entonces, ese tributo único se utiliza para calcular el identificador que va a tener dentro de la red, y después pues se establecen las reglas para asignar a un nodo la responsabilidad de un elemento. Entonces, a ver, para construir una DHT, ¿qué es lo primero que se hace? Se elige un espacio de llaves hash común para los contenidos y para los nodos. Entonces, a cada nodo se le calcula su numerito y a cada contenido se le calcula su numerito. ¿Hasta ahí vamos bien? Después, los nodos tienen que estar conectados usando un número pequeño de enlaces de manera que la red se recorra de manera rápida. Eso ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Puede ser, por ejemplo, aquí un anillo, aquí que tenemos un arbolito. Y finalmente se define una estrategia para asignarle los contenidos a los nodos. Por ejemplo, aquí decidimos que cada nodo guarde los contenidos cuya llave esté entre la suya y la siguiente. Entonces entre el 7 y el 2 está el 8 y el 11, entonces el 8 y el 11 los guarda el 7. Entre el 12 y el 25 están el 15 y el 20, entonces el 15 y el 20 los guarda el 12, el 25 y el 39 está el 31, entonces el 25 guarda el 31 y el 39 guarda al 58. ¿Vale? Pues así se hace. Pero para que sea más concreto vamos a ver un ejemplo con una red de la autoría de Elena Stoica, que es un anillo. En este anillo el espacio de llaves va de 0 hasta n-1, mayúscula, y los nodos se van a acomodar en un anillo. Conforme van llegando, se les va asignando, por supuesto que aquí tengo una cantidad de nodos para el ejemplo del pizarrón, pero piensen que hay millones de nodos que están llegando, se calculan el número que les toca y empiezan a buscar quién es su sucesor en el anillo. Y en algún momento dado, pues ya se va a poder poner. Entonces, cada nodo lo primero que hace es obtener su identificador. La función hash todo el mundo la conoce. En la ocurrencia utilizaban SHA-1. Y para eso pues utilizan las definiciones de qué es el sucesor de un número. El sucesor de un número es el primer nodo que se encuentra yendo en la dirección de las manecillas del reloj a partir del identificador mismo. Entonces, el sucesor del 3 es el 0, el del 1 es el 2, el del 6 es el 6 mismo, que es el primer nodo que se encuentra a partir de, y el del 11 pues sería el 11 mismo, el del 9 sería el 11. Y entonces el sucesor de un nodo, ¿quién va a ser? Va a ser el sucesor, si el identificador es n minúscula, va a ser el sucesor de n+1. Entonces, rápidamente el 11 se entera que su sucesor es el 0, el 0 el 2, el 2 el 5, el 5 el 6, el 6 el 11, y ya tenemos el anillo formado. ¿Sale? Pues ya que está el anillo formado, vamos a ver qué onda con los contenidos. Entonces, aquí tenemos una partecita de la tabla que les había dado hace rato, y con estas llaves que ahora las saqué de otra manera para que se acomodaran bien en el anillo. Pero supongamos que el principito tiene una llave 12, el COVID 2, 14 y así. Entonces, a cada uno de los contenidos, a partir de la llave con la función hash, encontramos su numerito hash. Entonces, eso llevaría al principito al 12, pero el 12 no hay ningún nodo que tenga el número 12. Ni ninguno que tenga el 14, ni ninguno que tenga el 1, ni ninguno que tenga el 3. ¿A quién le toca? Pues según la regla habíamos dicho que le tocaban a su sucesor. Entonces, ¿quién es el sucesor del 2 y del 14? El 0, ¿verdad? Y del 1, el 2, y del 3, el 5, y del 9, el 11. Entonces, pues, esa parte de la tabla hash va a ir a dar allá, y ahí están cómo quedarían almacenados. Ahora bien, cuando hago una publicación de contenido, ¿a quién se la tengo que dirigir? Pues según el numerito que me toque, a mi sucesor. Mi sucesor es el que va a almacenar el hecho de que yo estoy compartiendo tal contenido. Y eso es lo que va a tener guardado. Entonces, aquí, por ejemplo, en el nodo 2, alguien llega y pregunta por el COVID, por supuesto de ISBN, y
y entonces a final de cuentas lo que está buscando es el contenido con llave 14. Y entonces lo que vamos a hacer aquí, pues el 14 evidentemente no me toca a mí, entonces se lo paso a mi sucesor, no le toca a su sucesor, se lo paso aquí, y así me voy el 5, al 14, al 11, al 11 tampoco la tiene, entonces hasta que llega el 14. El 14 sí la tiene. Y ya ahí la encontró y el 14 se encarga de hacerle llegar al 2 los nodos que comparten el contenido 14. Ya después para que descargue el contenido este es otro cantar, que no me va a dar tiempo de explicárselos ahorita, pero que también es una parte muy bonita de las redes par a par, en donde se puede aprovechar la capacidad de todos los que están inmiscuidos en el compartido del 14 para que se haga de manera mucho más rápida. Pero ¿qué cosa no casa aquí? Si mi anillo tiene millones de nodos, ¿cuánto se va a tardar? Si se fijan aquí agarré el peor caso. Pregunté por el 14 en el nodo que estaba justo al ladito del que sí lo tenía y me tocó ir a dar la vuelta completa al anillo. Si tengo millones de nodos, ¿qué va a pasar? Va a estar peor que con la búsqueda en amplitud, ¿verdad? Estoy aventando, de hecho, una profundidad aquí. Entonces, tengo que hacer algo para acelerar esto, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo que está muy caro así? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo más rápido? Pues vamos a buscar poner atajos. Y para poner atajos, lo que vamos a hacer es que en cada nodo se van a almacenar atajos al nodo que esté a distancia 2 a la 0 de mí, al que esté a distancia 2 a la 1 de mí, al que esté a distancia 2 a la 2 de mí, hasta el que esté a distancia 2 a la logaritmo en base 2 de n menos 1. Entonces cada nodo va a tener una tablita de nodos que están a esas distancias de sí mismo. Y con eso la búsqueda, en lugar de mandársela a mi sucesor, se la voy a mandar al nodo que tenga el identificador más cercano por abajo al que ando buscando. De manera que si aquí me llegara una por el 14, se la mando al 11 directamente. ¿Sí? Aquí estas flechas están, ¿por qué? Porque el 2 a la 0 me mandaría aquí, pero como aquí no hay nodo, es al sucesor del 1, que es el 2. Aquí me manda al 2, ese está bien, y aquí me manda al 4, pero el sucesor del 4 es el 5, y aquí me manda al 8, el sucesor del 8 es el 11. Entonces, cada nodo va a tener estos atajos, un índice de atajos, y entonces yo voy a buscar aquí antes de enviarla nada más a mi sucesor. Como estas flechitas pues no pueden existir, lo que tiene realmente es una tabla de índices, le llama el autor, de dedos finos, son atajos. Entonces, si en el nodo 1, por ejemplo, pregunta por el 15, los atajos del 15 son estos, ¿a quién se lo va a mandar? Al que esté más cercano por abajo, a 15. Que en este caso, ¿cuál es? Chicos, ¿cuál es? De todos los que tiene 3, 6 y 9. ¿Cuál es el más grande y más cercano? El 9, ¿verdad? Entonces se le manda al 9. Luego el 9 igual tiene hacia el 1, el 10, el 14 y el 1. Anda buscando el 15. ¿Cuál es el más cercano por abajo? El 14. Se le manda el 14. Y el 14, el más cercano que tiene, es el 15. Y se le manda el 15. Entonces, en lugar de recorrer todo el anillo, cada vez que lo mando, reduzco a la mitad de la distancia. Y entonces mis búsquedas, en lugar de ser lineales, son logarítmicas. Mis búsquedas, en lugar de ser lineales, como la búsqueda clásica de cuando uno busca una lista, minta. como la búsqueda binaria. Sí, la de 100. Exacto, la búsqueda binaria. Entonces lo que tenemos aquí es una búsqueda binaria y entonces tenemos una red de distribución. Aquí ya lo único que hicimos es localizar el nodo, ¿verdad? Localizar el nodo que sabe
quiénes comparten ese contenido. Entonces ya ese nodo me contesta quiénes comparten ese contenido y ya yo me pongo en contacto con ellos para que me lo manden. Pero les decía, esta charla no me da tiempo de ir a revisar aquellos algoritmos también. Y otra pregunta rápida. Esto ya está implementado, por ejemplo, en redes que uno usa. Sí, esta que les expliqué ahorita que es POD fue de las primeras de HTs, es 2001, si mal no recuerdo. Sí, ya son cosas bien establecidas. Hay redes con forma de árbol, de hipercubos, hay esta, por ejemplo, que utiliza las redes de Blue para hacer, hay muchas cosas que son muy famosísimas. Entonces, esto es lo que está pasando detrás cuando ustedes utilizan algunas de las aplicaciones que les mencioné. Más clientes, más recursos para que el servicio mantenga una calidad. Con los colegas Adrián Medrano y el doctor Miguel López, nosotros hemos estado trabajando con sistemas PARAPA y cosas de las que hacemos son evaluación de topologías, estudio de esquemas de incentivos, trabajo con privacidad de datos. Pero la parte que nos tiene ahorita como muy emocionados es que nosotros lo estamos haciendo con dispositivos móviles. Es decir, que no solamente los nodos entran y salen y a veces no hacen lo que tienen que hacer porque son autónomos, pueden tener comportamientos egoístas, sino que además se mueven. Y entonces algo que ya tengo en una red cableada, que es la certeza de que un mensaje puede llegar de un punto a otro, eso ya no ocurre en el inalámbrico porque el camino que estaba en un instante dado, en el siguiente instante puede haberse roto porque los nodos se movieron. Entonces estamos muy interesados y muy entretenidos. Si alguien gusta acercarse para trabajar en esos temas, pues estamos a la orden. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Elsa? Ahora con el nuevo tratado NAFTA que acaban de firmar, ¿qué tanto va a afectar estos tipos de búsquedas y de compartir información? Porque no sé si hace como 4 años, por dar un ejemplo, Sony iba a meter un programa para que no pudieras compartir tus juegos. O sea, si vas a una consola ya no podrías jugar, tenías que pagar el código. ¿Qué tanto va a afectar? Pues es que eso depende de cada organización y del tipo de información que quieras compartir. Cuando yo mencionaba, por ejemplo, que Skype tiene una red para detrás, no necesariamente todos los nodos que se integran participan en todas las funcionalidades, ni toda la información está almacenada en cloud. Entonces eso depende de las organizaciones de tipo de información. A mí me queda clarísimo, por ejemplo, Microsoft utiliza una red para hacer la actualización de sus distribuciones, pero pues no va a tener esa información o los nodos de todas las computadoras que tengan el sistema operativo de ellos. Entonces eso lo controlas tú desde el principio que tú pones a disposición o no la información. De hecho, los servicios como Napster tuvieron problemas por eso, porque lo que estaban compartiendo no les pertenecía. Pero, por ejemplo, si nosotros decidimos montar aquí en la UAM un servicio de distribución de fotografías o de notas de los cursos, etcétera, pues si damos el derecho de que se reproduzcan de manera indiscriminada, pues ya de ahí estamos dando permiso para que todo el mundo los copie y los distribuya. Sí, no sé, además que no conozco el nuevo tratado. Es que aparte están por cobrar el uso, o sea, el uso, la distribución, y como usted dice, tienes que dar permisos para poder que hagan uso de lo que sea. Sí, de lo que sea. Datos, los libros de Si es negocio y van a cobrar, seguro que va a estar. o sea, el uso, no, aparte de que uno paga por la red de servicio, del hecho de bajar información de otro. Mira, nosotros pues nos concentramos en los servicios, en los algoritmos, después lo otro es más cuestión de política. Pero eso, o sea, es que lo que digo que el hecho de que se van a crear islas y ya no va a haber lo que se pensaba con la web, que todos podíamos estar informados, que ya se
se va a limitar más el uso de la información, porque no todos van a tener el costo. Por eso le digo, ¿usted cuál es la visión a futuro de las redes? Ese tipo de comportamiento de la información. Yo estoy ahorita con el objetivo de que estos sistemas funcionen sobre los sistemas móviles. Más allá de eso no puedo. Eso yo creo que nadie. Si no, no me aventuro hasta allá. De Gracias. hecho, hay una discusión muy fuerte de qué, o sea, qué tan limitado es eso de la red. O sea, en un principio todo era libre para todos y se ha ido cerrando, y yo creo que va a, en mi opinión personal, a cerrarse cada vez más. Mira, muchas veces con buenas o malas intenciones, por ejemplo, Exacto. se habla que los buscadores, en función del perfil que nosotros hemos exhibido en términos de nuestras búsquedas, determinan qué nos interesa, qué no nos interesa. Y eso hace que cuando hacemos búsquedas ahora vienen ya perfiladas de acuerdo a eso, y uno mismo quizás se creó la burbujita en la que sigue viviendo, porque ya no vamos a ver la totalidad, sino que vamos a ver lo que el buscador cree que nos interesa y ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Entonces, realmente es una discusión mucho más amplia para el tiempo que nos queda. Entonces, ¿alguna otra pregunta?